Ok, el caso de Nihouse. La gente que investigó el caso de Nihouse, hubo cierta dispersión en ese caso, pero hubo gente que logró cierto planteamiento de ciertas preguntas. Yo quería decirles que básicamente lo que yo había pensado de tema era el caso de la suspensión de RCTV, pero en efecto, algunos hablaron, como en efecto lo hicieron, de las presiones políticas y de las presiones sobre informaciones a lo largo y ancho del caso de estos más de 3 años de secuestro, incluida la muerte de los padres de los hermanos Rodríguez, del padre de los hermanos Rodríguez. Quisiera que me comentaran un poquito sobre qué encontraron y cuál fue la falla deontológica principal que encontraron en el caso, los que abordaron el caso de Nihouse. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, adelante, Naís. Bueno, María Fernanda y yo tocamos este caso y creo que al momento de buscar información, lo que a las dos nos pasó y lo planteamos en el trabajo es que habían opiniones muy radicales. O sea, no sentimos que había una información en donde te contara lo que estaba sucediendo, que en este caso yo siento que es el oficio del periodista, sabes, esto es lo que está sucediendo, tú le planteas los hechos al lector y el lector decide, tras otras investigaciones, lo que quiere pensar sobre eso o no. En este caso, por ejemplo, buscamos declaraciones en Twitter, etcétera, en diferentes plataformas, y era eso, pues era muy, se notaba que era mucho para este lado o para el otro. Entonces, lo que nosotras logramos plantear de es que no había una libertad de expresión plena en el sentido de que se notaba que tal vez en ese tiempo los medios, no todos, pero sí tal vez en su mayoría, se dejaban llevar por las élites o mira, vamos a poner esto y no esto, porque aparte había mucho también, había muchas autoridades políticas involucradas en el tema, incluso por el secuestrado. No era una autoridad política directamente, pero era un gran empresario. Entonces, eso y, bueno, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Capaz si usted comenta, ¿aló? Ok, te escucho. Mira, Ujú. hubo gente que consiguió desde las teorías conspirativas más extrañas asociadas a que Nihouse era un supuesto agente de la CIA con labores de inteligencia desde Chile. Hubo gente que hizo alusión, en efecto, a la entrevista hecha a una mujer vinculada con el caso. Hubo algunas de ustedes, creo que ustedes también plantearon en su trabajo, que el caso literalmente fue silenciado con esa sanción porque generaba mucho escozor en cuanto a los derechos de mantener a una izquierda todavía actuante en Venezuela con algunos elementos de violencia y que de alguna manera esa sanción a RCTV habría tenido tintes políticos. Hubo gente que, por ejemplo, se fue al final al hecho de que de manera deontológica y de manera muy correcta se informó el final del plagio y destacó la participación de una supuesta llamada recibida por Marita Santana. Pero digamos que el kit de la cuestión radica en que es muy delicado colocar, o yo hubiera enfocado el trabajo hacia lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes tengan una situación de un secuestro que ya de por sí es un acto deplorable y cuestionable. Y vamos a suponer que usted como periodista logra una supuesta exclusiva porque va a comunicar a la ciudadanía lo que declara una de las personas vinculadas directamente con los secuestradores. Es decir, literalmente hablando con los criminales. Es aquí cuando nos toca la pregunta, ¿no? ¿Realmente es ético, es, es de verdad
una condición lógica mostrar o hacer un contacto en vivo, además, con las declaraciones de una persona vinculada con los secuestradores en exclusiva? O sea, por qué considero que dar una exclusiva semejante es valioso? Eso, literalmente hablando, en aquel momento fue considerado como un factor para crear zozobra y por eso le cae la sanción a RCTV. Yo no estoy tan seguro del carácter que haya tenido esa llamada. Lo que sí puedo decir es que no se aprecia por lo menos registro histórico ni de la transcripción de la llamada, ni del contenido general de la llamada. Ha habido especulaciones sobre lo que se dijo y lo que se dejó de decir sobre esa llamada. Inclusive hay gente que ha especulado sobre si la persona estaba realmente vinculada con los secuestradores. Pero valga la acotación, eso literalmente hablando es como que haya un delito en proceso y usted, por ejemplo, esté comunicándose con, y aquí valga la acotación, con uno de los responsables del delito para dar una exclusiva en vivo por televisión vía telefónica. Ese es un tema que da para mucho, pero quiero que ustedes logren sus propias conclusiones. ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? ¿Cuál hubiera sido la manera oportuna de tratar esto? ¿Qué variables, qué no se tomó en cuenta? Cuéntenme. Profe, yo fui la compañera de Anaís, pero no entendí muy bien la pregunta. ¿Será que la puede reformular para poder responderle, por favor? Anaís, María Fernanda y compañía que hizo el caso de Nihouse, ¿es correcto transmitir en vivo una llamada telefónica en una emisión de prime time en un noticiero por televisión abierta con uno de los responsables de un delito en proceso y venderlo como una exclusiva en vivo? ¿Es eso adecuado? ¿Es eso responsable? ¿Es eso oportuno? ¿Va eso en qué cumplimiento? Eso es libertad de expresión, pero a la vez, ¿qué más es? ¿Qué otras cosas ven allí? ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, honestamente yo no lo hubiera proyectado o puesto como una exclusiva, como algo en vivo, porque siento que como se trata de un secuestro, este, probablemente yo lo hubiese utilizado como una fuente, ¿no? Como una declaración y capaz hubiera ahondado un poco más en el caso, tal vez no lo hubiera afrontado como una noticia así de un pitazo, sino que lo hubiera usado como un elemento para una investigación, digamos, o lo hubiera contrastado es lo que estaba comentando Anaís, en ese momento los medios que tenían voz eran los medios que iban de acuerdo con el gobierno, entonces yo lo hubiera contrastado con de repente los partidos de izquierda, con los medios de izquierda, con la familia del mismo secuestrado, con, no sé, le hubiera puesto otro punto de vista. Yo también creo que hubiese podido funcionar así porque si eso es en vivo, es muy difícil, obviamente, controlar lo que el entrevistado te va a decir. No es que es muy difícil, es que es imposible. Entonces, también puede quedar como la reputación del medio, que era lo que usted estaba diciendo, a quién le estás dando voz. Si eso es información, bueno, si después de eso vas a hacer un análisis y vas a decir, mira, nosotros esto es lo que concluimos, pero creo que eso no pasó. Incluso ni siquiera hay registro de la llamada como usted estaba diciendo. Entonces, en vez de usarlo como algo para llamar a la audiencia, contrastar la información, que es lo que dice Mafe, y después, si funciona o no, se publica sobre el... Sin embargo, tampoco pienso que estuviera bien que cerraran el canal. Me parece que fue Exacto. una medida demasiado radical. Es decir, creo que puedes
entre comillas, sancionar o conseguir otra manera antes que el cierre de una, me parece como era la excusa que necesitaban para callar a esas personas que están diciendo lo que no. Exacto, aparte es una medida que habla mucho por sí sola de la importancia o no que le querían dar al caso o a ese aspecto. Profe, el micrófono está cerrado, su micrófono está cerrado. Perdón, Tania, ¿vas a intervenir o se te abrió el micrófono? Ok. Fíjense, sobre esto hay bastantes dudas y bastante literatura, pero una de las cosas que tenemos que establecer es que el tratamiento periodístico debe tener la voz de la parte y la contraparte. Y una exclusiva no se debería dar precisamente con las personas con la moral más cuestionada con respecto al hecho, y en este caso serían los involucrados con el delito. Digamos que tampoco la sanción debería haber tenido lugar, pero eh, era importante en dado caso establecer un derecho a réplica o un análisis que permitiera abordar de manera más profesional que colocar una llamada telefónica con una de las partes del secuestro, con precisamente la parte que tiene que ver con los secuestradores. Es decir, le vas a dar voz a los secuestradores en vivo, en prime time, por televisión abierta. O sea, ¿realmente eso es responsable? Yo creo que no. Yo pienso que hay mucha beligerancia política en el caso por la situación que vivía Venezuela y con el control bipartidista de Adeco Pey, que era la mirada democrática de lo que se vivía en las urnas. Era también la expresión de lo que la gente quería que fuera el gobierno en Venezuela. Pero digamos que por ese tipo de exclusiones en el tratamiento informativo también ocurre que hay reiteraciones del revanchismo político, como el que estamos viviendo ahora precisamente con dos de los involucrados indirectos, en el caso que eran los hijos de Jorge Rodríguez. Por decirlo de alguna manera, es malo excluir las voces de manera que queden por fuera del debate, pero también es mucho y muy contraproducente precisamente involucrar como la mirada pública principal nada más y nada menos que la de los criminales. Sea que hayan tenido razones políticas o no, privar a alguien ilegítimamente de su libertad es un crimen, es un secuestro. Éticamente yo no lo hubiera transmitido y no lo transmitiría. Yo registraría la llamada, como no, denme la información y después de hacer un análisis y después de tocar la perspectiva de las autoridades sobre el asunto, no pedirles el permiso a las autoridades, que no es la idea, pero sí contemplar un contraste con lo que se está diciendo en la llamada, yo ahí sí la difundiría. De otra forma, no. Hay algunas preguntas aquí que quería elevar. Comenta Rayleigh, a ver, dice, creo que esta era sobre el caso de Terraza, no. A ver, Rayleigh Walwana dice, profe, yo creo que cada quien debe hacer su trabajo, pero tampoco se puede perder la empatía y ese lado humano que todos tenemos. Los periodistas no son especialistas en mediaciones en el caso de un secuestro, está hablando de Teresa del Ávila. Quizá por querer hacer más, hacen menos. Muy bien, ese es el toque, Rayleigh, tal cual. Hay que establecer equilibrios. Usted está en una situación, usted está captando la situación, usted está registrando la situación, o usted en efecto es parte y actuante de la situación. En este caso, el secreto de Teresa de la Vida, usted no era parte de la solución. Usted debía solamente registrar el hecho. Muy mal que se mezclaran las variables. Y eso es el aprendizaje de ese caso. El periodista, si quiere ayudar, lo hace mediando con la información, no entre dos partes en una disputa ni bélica ni en una disputa de este tipo. Y por supuesto que hay momentos en el lado humano en el cual es importante que el periodista
sea más que periodista un ciudadano. Eso, por ejemplo, puede pasar en una entrevista, me acuerdo una entrevista que estaba cubriendo María Fernanda, no recuerdo ahorita el apellido, era una periodista de Radio Caracas Televisión, estaba cubriendo la erupción de un volcán en México que había dejado algunas víctimas y de pronto ella, en Armero, abraza a la persona que está entrevistando porque la persona había perdido a un ser querido, había perdido a su hijo y se le salieron las lágrimas, no pudo seguir con la entrevista y ella la abraza. El periodista es un ser humano, pero el periodista tiene límites y como ser humano puede actuar como ser humano dependiendo de la ocasión. Si usted de repente está en un riachuelo y en el riachuelo hay un niño ahogándose, suelte la cámara y láncese a salvar al niño. Y muera con el niño si es preciso para tratar de salvarlo. Pero tiene que saber que si está en un combate bélico y está en medio de una plomazón, procure en la medida de lo posible que quede la evidencia para el resto de la humanidad de la plomazón de la que fue víctima uno de los bandos. ¿Por qué? Porque si usted muere y si usted se sacrifica infaustamente, nadie se va a enterar. Así de delicadas son las líneas, así de delicadas son las perspectivas, pero usted tiene que deontológicamente escoger el bien mayor, o por lo menos el que tenga menos daño para cada caso. Aquí me pregunta Kleiber otra cosa, él comenta, bueno, dice María Paula Sánchez sobre esta manipulación de los medios o uso de los periodistas para difundir información conveniente a estos intereses. Hay una serie muy buena en Netflix, se llama Secret City. María Paula, la serie principal sobre este uso conveniente de los medios para ciertos intereses, una de las series se llama Venezolana de Televisión, Ecosistema Informativo Nacional. Todo esto se hace continuamente y constantemente aquí. Aquí hay cualquier cantidad de uso mediático por intereses políticos. Kleiber pregunta, profe, como periodista es bueno decir que la fuente nunca le había fallado. Kleiber, él estaba en contracorriente, está asumiendo que falló y de alguna manera está diciendo la verdad, Kleiber. Su fuente nunca le había fallado, era una fuente privilegiada. Él no tiene y no debió, de pronto, no debió no decir disculpas a la opinión pública nacional, pero él también tenía como derecho a defenderse diciendo confío en mi fuente. ¿Por qué? Porque deontológicamente en el ámbito periodístico la reserva de la fuente es importante, Kleiber. Ya te coloqué varios casos sobre los cuales la reserva de la fuente y la confianza que tú tengas en tu fuente ha permitido que algunos periodistas en el ámbito internacional denuncien atrocidades, como de repente fue el caso de Julian Assange, el caso de Snowden. Julian Assange, por ejemplo, con todo y que me parece una persona cuestionable en muchos aspectos, gracias a él se supo la participación de unos oficiales norteamericanos en la muerte de un personaje durante las operaciones en el Medio Oriente, que en aquel momento no se tenía ninguna pista. Él difundió uno de los videos confidenciales en la cual aparecen estos oficiales disparando. Este tipo de cosas de repente pueden ser vistas como secretos de Estado, pero una vez en manos de un comunicador, eso es algo público y debe ser comunicacionalmente transmitido. A lo mejor no con el morbo del video, pero sí teniendo esto como evidencia para la opinión pública. Y en ese caso, lamentablemente, el video se convierte en una pieza infaltable porque es la única evidencia que tienes para demostrar algo ante un gobierno que lo niega. De aquí comentábamos lo que había pasado en la morgue de Bellomonte y ustedes me comentaban si era deontológico haberlo mostrado. Si es la única manera de probarlo, sí. Porque de alguna manera es un daño a los ciudadanos que fallecen, a los ciudadanos del país que fallecen, y si no lo presentas, queda como algo abierto, algo que se le ocurrió al periodista León Hernández decir que hay un colapso en la morgue de Bellomonte. Y no hay manera de evidenciarlo porque ningún organismo da apertura a las instalaciones, pero tienes la foto. Entonces la foto se convierte en efecto en la única evidencia posible y de repente sí es cierto que no la colocaría en primer plano, en primera página a 8 columnas como lo hizo Nacional, a todo full color. ¿Entiendes? O sea, pero
la muestro con un tratamiento un poco más prudente, un poco menos indigno, ¿no? De las personas allí acumuladas. A ver, María, Clever Pro coloca, ¿será el canal también de una situación de sospecha o parte del Estado en ese momento? Bueno, mira, digamos que ha habido momentos políticos en los cuales, ¿cómo les explico? Digamos que los errores en materia de